Bueno, siendo las 14, entonces vamos a dar inicio a este encuentro que nos honra con la presencia de una antropóloga muy reconocida, muy querida en la comunidad, en nuestra comunidad académica. Se trata de la doctora Eve Besuri, que es una antropóloga argentina y venezolana, y ha sido formada en la Universidad de Oxford, como recién mencionaba Axel. Tuvo como maestro a Evans Pritchard. Allí obtuvo su doctorado en antropología social y ha sido reconocida con diferentes premios, entre otras cosas en el 2017 con el premio John Desmond Bernal de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia, y en 2018 ha recibido el premio Jusey a la trayectoria en el área Ciencias Humanas. Así que es un honor para nosotros contar con su presencia. Este es el cuarto encuentro conversatorio organizado desde el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, que está dirigido por Axel Lázari y codirigido por quien les habla. Soy Soledad Córdoba. Y también coorganizado por el Círculo de Estudios Ciencia y Periferia, donde hemos creado este espacio de diálogo entre clásicos y investigaciones actuales, presentes, y que bueno, también coordino junto a Luana Ferroni, Sol Hurtado y Karen Ascurra. Así que muchísimas gracias, Eve, por tu presencia, por tu disponibilidad, por realmente la amabilidad con la que has respondido a nuestros mensajes. Y ahora le doy brevemente la palabra a Axel como director del CESIA, y luego comenzamos con la exposición. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Buenas tardes para todos. Bueno, ya tenemos algunos asistentes rutinarios, digamos, que son parte de estas conferencias que estamos organizando, pero sobre todo para los que se suman por primera vez, decirles muy rápidamente, este es el cuarto encuentro que estamos organizando desde el CESIA, sigla que corresponde al término Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, que tiene aproximadamente 2 años de existencia dentro del IDAES, en la UNSAM, y que reúne un conjunto de investigadores sobre esas 3 grandes líneas de trabajo. Estas conferencias o reuniones, algunas de ellas las hicimos el año pasado con mucha menor convocatoria. Obviamente esta es una de las partes virtuosa, digamos, de la pandemia, que de repente una cantidad de personas que están alejadas, digamos, geográficamente de la UNSAM, pueden acceder vía online. Pero bueno, ya veníamos con esta dinámica y se profundizó precisamente por la pandemia, y estamos teniendo mucha convocatoria, como muchos otros centros o instituciones que están implementando el mismo tipo de dispositivos, ¿no?, de comunicación. Supongo que estas van a ser algunas de las cosas que van a quedar, ¿no?, cuando esto amaine un poco, por lo menos para complementar los actos en presencia o las reuniones presenciales, que es otra dinámica, por supuesto, pero que esta también tiene, por este lado, tiene beneficios interesantes. Así que, bueno, bienvenidos, los dejo con la doctora Eve Besuri. Seguramente vamos a aprender mucho sobre su larga trayectoria en torno a los estudios de la ciencia, específicamente la cuestión de ciencia y periferia, y luego supongo que se abrirá el espacio para conversar, charlar un poco, hacer preguntas, así que bueno, eso lo iremos viendo un poquito más avanzada la charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
realmente me da mucho gusto compartir con ustedes, aunque no les vea las caras a todos, ¿no? Pero sí, en esta lista que está por ahí acabo de ver a Viviana Vilá, un gran abrazo, y a Marcos Urruy, que también ahí vi desde la imagen que pone, es una imagen muy querida de un dibujito, una tapa que hizo para un libro, que trabajamos juntos, así que realmente un gran gusto y gran placer de estar con todos ustedes, ¿no? Bueno, tengo que empezar con una confesión, que puede ser una advertencia para todos ustedes. Por favor, no sean tan idiotas como yo, que todos estos años tenía siempre una gente amiga, un astrónomo, que nos encontrábamos en algún momento del año en algún lugar del mundo, y él se encargaba de hacerme la copia backup de mi computadora, que yo no había hecho en ese año, ¿no? Bueno, pues hace ya unos 3 años que no los veo, y mi computadora tronó los otros días, no hubo manera de resolverlo y me quedé sin las copias backup de los últimos 2 años y sin la carpeta donde tenía todas mis presentaciones de PowerPoint del año de la pera, que ustedes se puedan imaginar. Así que bueno, tengo que inventar, tengo que trabajar de memoria con una memoria que ya no tengo, y puchitos que me fueron quedando de ahí, que el otro día me recuperaron unas carpetas de hasta el año 2017, pero no las presentaciones, que no sé por qué demonios la nube no me las guardó, y así estamos, ¿no? Entonces, con esa excusa, si todavía quieren escuchar lo que pueda comentarles, hablar, dialogar con ustedes, vamos a ver qué se puede hacer de este tema que le había propuesto a María Soledad, de hablar desde el libro que hicimos por allá por el año 83 con unas amigas, colegas venezolanas, que se llamaba La Ciencia Periférica. Y la nota era, bueno, hablar de la ciencia periférica al presente como nota suelta, porque ya me sabía lo que se me venía, ¿no? Que esperaba recuperar la ponencia, pero no la recuperé. Entonces, de una exploración que continúa, ¿no? Entonces, primero que todo, este tema que nos convoca, que ustedes también están trabajando en alguna de las líneas de investigación que tienen por allí, que tiene que ver con los centros periféricos, qué sé yo, pero yo quisiera llegar a eso o mostrar esa inquietud por la existencia de centros y periferias, en relación con muchas preguntas que se fueron planteando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo han cambiado las relaciones entre los centros y periferias en las últimas décadas, ¿no? Cómo cambiaron las maneras de entenderlas, esas relaciones, de describirlas inclusive, ¿no? Y eso se relaciona con lo que es un tema central, lo que fue el estudio de la ciencia periférica y de la relación entre centros y periferias, que tiene que ver con el conocimiento, es decir, cómo se expandió el conocimiento, cómo se expandió la imaginación humana en el siglo XX y qué implicaciones todo eso tuvo, ¿no? También, bueno, relacionado con esto, y todo se relaciona finalmente en el mundo, es qué tipo de relaciones hay entre la construcción de problemas sociales y la formulación de problemas científicos, ¿no? A mí me ha tocado más de un profesor que decía, los problemas sociales los dejan para hacer política y militancia afuera, pero aquí en la universidad estudiamos problemas sociológicos, ¿no? Es decir, la ciencia es una cosa, los problemas de la realidad otra. Así se veía en otra época. Creo que ha habido bastante cambio y eso es muy interesante, es muy, muy apasionante, ¿no? Pero en el fondo creo que lo que está en juego es la tensión duradera entre la producción internacional de conocimiento, que tiene una pretensión de validez universal, versus la idea de la utilidad social del conocimiento que está situada, ¿no? Que es un conocimiento situado, pero que puede ser conocimiento de validez universal también, ¿no? Pero cómo se plantean de maneras diferentes. Y otras preguntas están ligadas a quién decide quién es el otro. Entonces, todo eso nos fue llevando en el tiempo a estas relaciones de ciencia y periferia, ¿no?
perdón, de centros y periferias. Pero para esto tendría que tomar en cuenta la idea del desarrollismo y todo lo que fueron las ideologías desarrollistas, porque en el tiempo, en la construcción, en la trayectoria del siglo XX, esta ideología desarrollista tuvo mucho peso, ¿no? Yo asocio el interés en la discusión de centros y periferias al esfuerzo por construir sistemas de ciencia y tecnología modernos en los países en desarrollo, ¿no? Inicialmente. Ha habido interés de producir conocimiento según los cánones internacionales de la ciencia ortodoxa para esos países centrales, ¿no? Porque, digamos, desde el centro, desde los países centrales, hacer ciencia para los países que se llamaban en desarrollo, o subdesarrollados, o pobres, todos esos epítetos. Es decir, y relacionado con esto, se planteaba ya el tema de la calidad y de la excelencia, ¿no? Históricamente se promovió esto de construir una ciencia, o de hacer una ciencia especial para el mundo pobre, para el mundo en desarrollo, desde el mundo desarrollado, se promovió históricamente como orientado a resolver, si acaso se resolvían, las necesidades de los países pobres. Pero no se quería, desde los centros mundiales, que se distrajeran los nuevos científicos con una ciencia interesante, con una ciencia competitiva. Y todos los programas, si ustedes ven los programas europeos, para los programas Marco, todos los primeros programas Marco y los últimos también, de otra manera, pero siguen en lo mismo, lo que planteaban era una ciencia para el mundo desarrollado y otra ciencia para el mundo en desarrollo, ¿no? Y todo esto está ligado a la idea de transferencia de tecnología, ¿no? Transferencia de conocimiento, transferencia de modelos, de conocer, etc. Por tanto, la ciencia y la tecnología para el desarrollo se ha tratado en general de ciencia que en principio puede ignorarse o puede minimizarse porque supuestamente no agrega valor, aunque se use y se absorba, ¿no? Pero, y hoy sigue todo ese cuento, toda esa historia, sigue con las revistas de corriente principal y los indicadores de calidad, etcétera, con los que te van a evaluar, ¿no? Las revistas que cuentan, las que no cuentan, etcétera, porque es la ciencia competitiva, la ciencia que se hace entre los iguales, entre los países centrales, y la ciencia para resolver los problemas del mundo pobre, ¿no? Del mundo subdesarrollado, el mundo excolonial, etc. Entonces tenemos desarrollo, tenemos dependencia, tenemos marginalidad. Y de distintas formas el desarrollismo y todos estos conceptos estuvieron ligados a la idea de centros y periferias. Y el enfoque de la dependencia fue la respuesta latinoamericana en un momento dado a un esquema estructural que ayudaba a explicar las asimetrías y las desigualdades que se observaban en el mundo. Yo estudié estos temas de diferentes maneras a lo largo de muchos años, empezando en un tiempo en que se hablaba más de marginalidad que de periferia en América Latina. Algunos de ustedes habrán estudiado las teorías de la marginalidad y los trabajos que se hicieron en relación con la marginalidad, ¿no? Entonces yo empecé trabajando con grupos marginales de peones sin tierra en una provincia marginal de la Argentina, como Santiago del Estero, y seguí trabajando con otros marginales en Tucumán, es decir, con obreros de surco en la caña, de azúcar, en momentos de crisis profunda de la industria, cuando las ollas populares, cuando el cierre de ingenios, porque todo eso se había ido a la miércoles, era marginal a las fuentes de producción de riqueza más fuertes del país. En Santiago del Estero, entre otras cosas, vi cómo el peronismo rural en el centro norte del país funcionaba a menudo en el marco de relaciones paternalistas de patronazgo, ¿no? Es decir, mientras que la gente marginal se sentía traicionada, abandonada por los viejos patrones, Perón se percibía como el gran patrón leal, ¿no? Entonces, fue todo, en fin, estudié muchas cosas más, pero era una de las cosas que yo digo, rescato, entre otras cosas, que fue uno de los primeros trabajos sobre peronismo rural en Argentina. Y
Y en América Latina y el Caribe, en los años 60, 70, el enfoque de la dependencia proporcionó una oportunidad de examinar críticamente la hegemonía de la teoría de la modernización, ¿no? El mundo empezó claramente a percibirse como no homogéneo. Había bichos como nosotros que estábamos en otra parte del mundo y que teníamos problemas particulares. Científicos duros y algunos sociales latinoamericanos, asiáticos, africanos, desafiaron las teorías sociales desarrolladas en Occidente, basadas en experiencias europeas o norteamericanas, reconociendo críticamente la variada realidad económica, social, cultural de las grandes regiones mundiales, ¿no? Porque mientras que las ciencias sociales clásicas del siglo XIX en Europa habían reflejado cambios sociales europeos, ahora investigadores sociales de regiones periféricas repensaban las teorías sociales basadas en cambios sociales del este de Asia, de la África subsahariana, de América del Sur. Y aunque los grupos de investigación no llegaron a ser tan grandes ni tan poderosos en recursos y fuerza, pudieron rasguñar la hegemonía de Occidente en las ciencias sociales, ¿no? La antropología, y menos mal que ustedes son antropólogos, porque uy, yo me voy a poner a hablar a estos chicos de antropología y no les va a interesar para nada a algunos, si son sociólogos o politólogos, pero bueno, veo que hay, básicamente son de antropología, entonces qué bueno. La antropología desde el final del siglo XIX, desde 1890 por lo menos, mostraba que las sociedades tribales atrasadas estaban de hecho organizadas social y lingüísticamente de maneras sofisticadas y complejas, ¿no? Y esos eran los pueblos primitivos. Y lo que la antropología venía a hacer, aportando a la discusión europea, que era la discusión del mundo en esa época, que había gente que vivía de manera supuestamente muy primitiva, pero que tenían unas sociedades complejísimas, tan complejas como las de la sociedad industrial. Entonces, ahí vemos cómo el mundo empieza a cambiar, pero empieza a cambiar también su imaginario, ¿no? La manera de pensar, la manera de entender, desde estas bases subversivas del status quo cultural, social, que traía una disciplina nueva, en este caso la antropología, ¿no? Y por supuesto es una revolución del pensamiento, no son solamente los antropólogos, los iluminados, pero bueno, era parte de ese movimiento de cambio. A medida del siglo XX, los movimientos de las naciones originarias, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en partes de América Central, en América del Sur, etc., trataban ya de defender a esas sociedades de la explotación de compañías madereras, de compañías mineras o de los colonos de las comunidades mayoritarias. Y esto produjo resultados mixtos, bueno, algunos tuvieron éxito, en otros no, pero la cosa ya empezó a darse con fuerza, reconociendo el peso natural de grupos humanos de distinta naturaleza. La lucha por la independencia nacional, ya de salida del colonialismo en Asia y África, que, ojo, es difícil a veces darse cuenta, pero porque con todo esto que se puso de moda del postcolonial, el neocolonial y toda vaina de la postcolonialidad, pero Asia y África fueron colonias hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se liberaron después del desastre de la guerra. La creación de nuevos estados y el mundo académico liberal también llevaron a la proscripción de muchas lenguas. Es decir, no todo fue bueno, también hubo problemas que se fueron generando. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú tienes que construir un Estado-nación, y ahora se ve en otro ámbito, en el de las universidades indígenas, que siempre hay alguna lengua indígena que predomina sobre las otras, y las otras sufren, ¿no? Bueno. Pero ahí eso implicó que indígenas latinoamericanos, africanos, asiáticos, naciones del Pacífico, etcétera, fueran considerados como más primitivos que los europeos, ¿no? También el tema de las lenguas. Es decir, se empiezan a estructurar con fuerza prejuicios, y antes eran invisibles, empiezan ahora ahí a estructurarse a darse estructuras de prejuicio, ¿no? Y la discriminación social adquiere mucha fuerza en un momento dado. Y vemos personajes extraordinarios, inclusive que fueron endiosados,
como el Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Mandela, Nelson Mandela, no lograron impedir que la discriminación racial continuara e incluso se exacerbara en años recientes. El movimiento también de distintas religiones, los diálogos interfe, qué sé yo, son otro complejo fenómeno que ha pasado por varios momentos a lo largo del siglo XX. Y ahora entonces estamos en esto que vamos del XXI, ¿no? Es decir, todos estos cambios, todas estas transformaciones. El extenso reclutamiento de las mujeres en trabajos de guerra, y de eso hay 800.000 películas que nos muestran cómo las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y cómo eso también tiene implicaciones para su propia identidad. Cuando termina la guerra ya no son lo mismo, ¿no? Aparte del desastre de la guerra, esas mujeres habían adquirido otra dignidad que era la que les daba la posibilidad de ganar un ingreso fuera de su casa, que eran útiles, ¿no? Para otra cosa. La expansión de la educación de las mujeres con los efectos desiguales de los movimientos feministas en todo el mundo, también están erosionando la noción de inferioridad femenina que a menudo estuvo subyacente a la discriminación social y religiosa, ¿no? Otro dato, que en todo este conjunto de cosas que van produciendo cambios, transformaciones y que se transforman ellos mismos, es el descubrimiento de la herencia cultural. Primero se habló de la herencia biológica, ¿no? De la biodiversidad, Bueno, ahora el tema de la herencia cultural también fue muy interesante como fenómeno cultural, social, porque actuó tanto como herramienta de empoderamiento para la identidad de los pueblos, como herramienta de destrucción, para liquidar, al liquidar esa memoria histórica, la herencia cultural, se pretendía liquidar también a grupos sociales, a grupos humanos, ¿no? Y esto hay ejemplos, lamentablemente hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, lamentablemente digo para cuando los destruyen, que es lo que al final acaba pasando, que son descubrimientos arqueológicos e históricos tuvieron efectos sutiles en la política nacional y étnica y en el modo como los humanos vieron su pasado y su presente. El descubrimiento y la protección de la herencia en casa y en el exterior se volvieron recursos claves en los nacionalismos emergentes. Ahí aparece todas las cerámicas de terracota de las tumbas imperiales en China, ¿no? Con los guerreros, todos esos cientos de guerreros en terracota, eso es una cosa extraordinaria, pero esa excavación de sitios antiguos en China que se empieza a dar a partir de los años 20, en plena guerra nacionalista e independentista, con respecto a la dominación externa, a medida que el Kuomintang buscaba reconocimiento internacional, consolidaba la visión de que los chinos habían creado la primera civilización avanzada. Los primeros en crear una sociedad compleja eran los chinos, era China. Entonces China resurgía, y con el resurgimiento también político y económico de China como poder global, desde los 80, numerosas exposiciones en todo el mundo de esas famosas terracotas de los guerreros revivieron esta idea, ¿no? Y algo equivalente ocurrió mucho más cerca de nosotros, en México, donde la investigación antropológica fue de la mano del PRI, ¿no? El Partido Tricolor, constituyendo el aparataje institucional y académico del indigenismo y de la creación de la infraestructura de la herencia indígena, ¿no? Las conexiones que los investigadores mostraron entre la antigua Grecia y Egipto y el norte de África abrieron el estudio de las antiguas civilizaciones en un modo comparativo al mismo tiempo que los imperios europeos entraban en decadencia veloz, ¿no? Y ahí hay un libro muy interesante que es escrito por este hombre, Martin Bernal, que es hijo del químico, del cristalógrafo John Desmond Bernal, que es el Black Athena, ¿no? Atenas Negra, lo publica en 1987, y él ahí trataba de establecer los orígenes antiguos de la civilización occidental. Y con esto le caía enfrente, estaba a toda una ideología construida que la tomaron como propia los nazis en Alemania
y era la cúspide de la civilización europea, ¿no? De los arios, que se llamaban así, y que decían que ellos realmente eran la raza superior, toda blanquita, todo bien, qué sé yo. Pero ahí esa historia, con libros como este de Martín Bernal, había colapsado, ¿no? Porque mostraba las raíces africanas, las raíces negras, es que por el Mediterráneo, de un lado al otro del Mediterráneo, había muchísima unión y se trabajaba, se vivía, se convergía ahí en un área muy, muy rica, muy productiva de ideas, de avances intelectuales, de economía, etc., ¿no? Entonces no había esa cosa, los blancos y los negros y los amarillos y los de todos colores, ¿no? No obstante, la idea de la herencia cultural, siguió empoderando al nacionalismo, a la religión o al relativismo cultural, y la destrucción de la misma hizo algo similar, como por ejemplo cuando volaron los templos en la Revolución Cultural China, ¿no? O más recientemente todavía con los monumentos no islámicos, durante el furor fundamentalista en Afganistán, en Siria y en Irak, después de los años 80, que acabaron con testimonios artísticos, culturales fabulosos, ¿no? Bueno, pero entonces con todo esto lo que quiero decir, cómo va cambiando el mundo, ¿eh? Y cómo vamos conociendo otras variedades humanas, otras variedades de sociedades, otras variedades culturales que también son humanas y también valen y están en este concierto del mundo que se hace más diverso que lo que era supuestamente el mundo europeo del siglo XIX, que por supuesto trabajaban y vivían y se enriquecían con las riquezas de otras regiones del mundo, pero no entraban en la película como actores, ¿no? No se reconocían. Entonces, ahí hay también una cuestión del avance del conocimiento y la persona en la antropología, que fue muy, muy interesante, ¿no? Vemos cuando surge la antropología norteamericana y la antropología inglesa, en ambos casos había diálogo con sociólogos europeos fundadores, padres fundadores de la disciplina, como Durkheim y como Max Weber en Alemania. Pero interesante, los norteamericanos desarrollan su antropología cultural influenciados por Franz Boas, que se había distanciado de la clasificación de grupos superiores y grupos inferiores y rechazaba la noción evolucionista de la cultura y la raza, enfatizando en cambio la forma como la organización social servía a las necesidades individuales. Denunció el nacionalismo, denunció el racismo en Estados Unidos y más tarde en la teoría nazi de la raza. Los ingleses también rechazaban, los antropólogos ingleses, no los ingleses en general, rechazaban el racismo evolucionista, creando todo ese nuevo campo de la antropología social que enfatizaba la estructura y la función social en formas que resonaban a la distancia con desarrollos en la biología y en la ingeniería, en la cual ellos encontraron mucha fuente de inspiración, ¿no? Fue crucial la estadía forzada de Manilowski en la segunda década del 10, del 10, en los 20s y 30s, se quedó con los Trobriand, y entonces ahí en el Pacífico él también rechazó el evolucionismo racial, argumentó que los pueblos supuestamente primitivos tenían las mismas habilidades mentales que otros humanos y que simplemente las usaban de maneras diferentes, ¿no? Pero acá tenemos una diferencia, que en el Reino Unido había una necesidad imperativa de información de los gobiernos coloniales, ¿no? Y los antropólogos británicos eran funcionarios de la colonia, del mundo colonial. Pero estos investigadores rechazaron cada vez más la idea de una jerarquía de sociedades avanzadas y atrasadas. Hablando de esto que me decías antes, Axel, de la antropología en Oxford, la primera cosa que me asombró cuando llegué ahí al Instituto de Antropología, Evans Pritchard me invitó a que conociera las instalaciones, la biblioteca de ellos, veías en los bordes así, ¿no? ¿Cómo se llama?
en el borde, sí, en la tablita esa de las bibliotecas del instituto, tenían unas chapitas de bronce que decían Colonial Service, porque la Universidad de Oxford, en su Instituto de Antropología, daba el curso, un crash course, el curso de diploma, que era un curso para que funcionarios que iban a entrar a servir en el Colonial Service, en el servicio colonial británico, tomaban ese curso ahí en Oxford y después los mandaban a las colonias, ¿no? En África, en la India, donde fuera. Es decir, hubo una relación muy directa y de ahí la reacción en África contra la antropología durante muchos años. Pero por otro lado, los antropólogos británicos tuvieron discípulos que fueron líderes nacionalistas en sus respectivos países. Srinivas en la India, Fei Xiaotong en China, Kenyatta en África, que fueron realmente padres de la patria, padres fundadores de las nuevas naciones, o ideólogos e intelectuales importantes en el mundo que salía de la colonia, ¿no? Así que es muy interesante ver esa situación, esa posición difícil que tenían que jugar los antropólogos ingleses en ese contexto final del colonialismo, ¿no? Bueno, hubo muchas formas en las cuales se fueron mezclando, después la antropología norteamericana con Ross Benedict, con Margaret Mead, tuvieron que ver, ayudaron a que entendiera el gobierno americano que les convenía dejarlo a Hirohito como emperador del Japón después del 45, porque servía para mantener la lealtad y la cohesión en el país. Los antropólogos también lucharon en apoyo a los derechos civiles en Estados Unidos en los 50. Es decir, hubo toda una participación de las nuevas ciencias sociales en la construcción y en el cambio de la visión en el mundo moderno, tal como se conformó a lo largo del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Lévi-Strauss, de Francia, ¿no? Es un estructuralista. El marxismo habría sido estructuralista también, pero él examina en las sociedades amerindias en Brasil y propone su modelo estructuralista de organización social, que tuvo influencias hasta los 90, por lo menos, pero esa noción no era ni de clases. La estructura de Lévi-Strauss no es una estructura de clases, tampoco es una estructura que viene del materialismo histórico ni nada, sino un marco dialéctico lógico que en sí mismo estaba influenciado por desarrollos contemporáneos en la matemática y en la lingüística. Sin embargo, él argumentaba que la mente salvaje, que la mentalidad salvaje tenía la misma estructura lógica que la mente avanzada, es decir, siempre esa idea de homogeneidad, igualdad, somos humanos, somos una sola especie, etcétera, ¿no? Y que las sociedades humanas estaban construidas en base a la categorización mental que hacía la persona de toda una red de relaciones en ambos casos, ¿no? Bueno, para ver un poco la relación entre la experiencia disciplinar y los desarrollos políticos, podemos ver que hubo una relación sutil entre la experiencia o teoría antropológica y los desarrollos sociales o políticos globales, muy claramente visible en la Segunda Guerra Mundial y la fase de actividad de las ONG que siguió a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los antropólogos que servían en las principales zonas de guerra aprovecharon la oportunidad para hacer investigación. Lévi-Strauss, por ejemplo, él no peleó en la guerra, se fue de Europa, ¿no? Los papás lo mandaron a Brasil, ¿cierto? Bueno, para escapar de la persecución nazi. Pero él establece contactos estrechos con los antropólogos brasileños y norteamericanos, ¿no? Evans Pritchard fue consultor durante la década del 40 de la administración militar del gobierno colonial británico en varias regiones de África. Clifford Geertz estuvo en la Marina de Estados Unidos durante la guerra y después se fue a Java con la Fundación Ford. Y estos desarrollos intelectuales afirmaron la vitalidad y diferencia de las sociedades humanas y sus varios potenciales creativos,
precisamente cuando cuerpos transnacionales como la UNESCO, como las Naciones Unidas, estaban surgiendo en la escena internacional. Y también ahí entonces empezaron a jugar de distinta manera los países nuevos, ¿no? y pobres. Bueno. Ajá. Ya voy a llegar a algún comentario sobre los centros y periferias, espérenme un poquito. Africanos, asiáticos, latinoamericanos, muchos educados en Europa y en Estados Unidos, que era lo que había que hacer antes, porque antes te mandaban afuera a estudiar si querías, si no, no podías hacer, porque no había posgrados, no había manera de formarse en los países nuestros. Comenzaron a dirigirse a la antropología como disciplina, no solamente a la antropología, por supuesto, a otras cosas, pero me estoy concentrando aquí a la antropología, en el siglo XX, en parte para agregar sus voces al debate sobre sus propias sociedades. Es decir, ibas a Europa o ibas a Estados Unidos, primero en Europa y después en Europa y Estados Unidos, pero te empezabas a encontrar con gente de distintos lugares del mundo que estaban allí, de paso, concentrados en esos años de estudio, o en los años de Bohemia, o ahí, donde está exiliado, como fuera, pero era para pensar cómo construimos el mundo nuevo, cómo construimos nuestro mundo, no el viejo mundo europeo, cómo construimos la nueva sociedad, o las nuevas sociedades. Los indios, de la India, por ejemplo, desarrollaron toda una nueva visión del sistema de castas, notando su mutabilidad y fluidez, mientras que muchos funcionarios británicos, misioneros, antropólogos, enfatizaban la naturaleza rígida, a menudo para alabar las consecuencias, los beneficios de la dominación colonial. Pero esta tendencia de hacer un análisis diferente de las castas llegó a su clímax con Srinivas, ¿no? Que fue discípulo, como les decía antes, de Evans Pritchard, quien usó el término sanskritización para describir cómo las castas medias y bajas elevaron su estatus ritual en esos años, ¿no? También con las relaciones complicadas de los distintos grupos sociales, de estas distintas castas, con la dominación colonial. El estímulo de Lévi-Strauss a la antropología en Brasil resultó en la repatriación al Brasil del estudio de grupos indígenas de manos de europeos y norteamericanos. Antes los brasileños no estudiaban a los indígenas brasileños. Desde Lévi-Strauss, que era un tipo joven y que ahí se articuló con un par de investigadores brasileños para ir a visitar aquí a los Nambiquara y todo esto, la gente se empezó a entusiasmar y también a estudiar su propia sociedad. En Argentina, bueno, Esther Hermite, yo misma, Leopoldo Bartolomé, Eduardo Archetti, comenzamos a estudiar las articulaciones de grupos campesinos indígenas y campesinos sin tierra, antes percibidos como marginados y como aislados del cuerpo de la nación. Entonces empezamos a ver como sujetos con voz y con derechos. Y hay todo el trabajo que se hizo en una época con Claxo de los procesos de articulación social, y después se siguió en otras líneas. El asalto que hace Edward Said sobre orientalismo en las ciencias sociales norteamericanas y europeas encontró un paralelo en Talal Asad, en Achille Mbembe, quienes atacaron las formas en las que sus predecesores habían estereotipado en general a las sociedades árabes y africanas, ¿no? Es decir, que hay todo un movimiento donde se da la experiencia del colonialismo y lo que viene después. Y lo que viene después tiene una participación intelectual, de pensamiento y científica importante, ¿no? Pero bueno, hasta ahora hemos estado hablando de la antropología, pero la economía, bueno, fue importantísima. El siglo XX quizás fue el siglo de la economía, ¿no? En más de un sentido. Surge la economía como una disciplina separada y poderosa, estrechamente aliada de los, aliada de los poderes dominantes, y ahí lo que se debate es la forma futura de la sociedad.
Y los principales desarrollos en el pensamiento económico durante el siglo fueron la creación de modelos matemáticos para predecir el comportamiento económico humano y tratar de evitar los riesgos, ¿no? Esto fue agregando rigor al análisis del mercado y de la organización social que había preocupado a los teóricos desde Adam Smith, pasando por Stuart Mill, David Ricardo, hasta William Jevons antes de 1900, ¿no? Pero las líneas de batalla que se dibujaron entre los años 20 y 30 del siglo pasado, como respuesta a los shocks de la Primera Guerra Mundial y de la Depresión, ¿no? Hace que por un lado estuvieran los economistas marxistas en la Alemania de entreguerras y en la Unión Soviética de esa época, y después China y Europa Oriental, que preconizaban la propiedad estatal de los medios y modos de producción. En el otro extremo estaban los que abogaban por el libre mercado, como el austríaco Hayek, y luego el americano Milton Friedman, quienes defendían el mercado como una forma racional que asignaba valor efectivamente y que la interferencia con su funcionamiento probablemente sería contraproducente. Entonces ahí aparece un tipo como Keynes y sus discípulos, entre los discípulos está Amartya Sen, que estuvieron a medio camino entre esas dos posiciones extremas y defendieron una fuerte intervención estatal para paliar las crisis comerciales que surgieron de la guerra y de políticas equivocadas, ¿no? Y a veces impulsaron y lograron que la intervención estatal también empujara a las economías a través del gasto público en viviendas, en infraestructura, ¿no? Y curiosamente, aunque están marginados en la mayoría de las historias de la economía, hubo economistas de la India, chinos, africanos, que argumentaron consistentemente en favor de la protección de sus industrias nacientes, aunque el laissez-faire seguía dominando entre los funcionarios coloniales, ¿no? Y es interesante ver que la India, ya desde finales del siglo XIX, usaban etnologías, usaban censos y estadísticas coloniales contra los estereotipos coloniales de los campesinos que eran descritos siempre como vagos e improductivos, ¿no? Entonces empieza a darse todas estas nuevas ideas, ¿no? Y vemos que la India, hacia el año 1938, tenía su Congreso Nacional Indio, que había establecido un comité de planeación económica nacional que reunía economistas, políticos y empresarios en esta región oscura, lejana del mundo, ¿no? Keynes, heredero de muchas ideas de Marshall, mostró cómo las condiciones económicas impuestas a los poderes derrotados en 1919 había distorsionado la economía mundial y cómo la adhesión rígida al patrón oro por Gran Bretaña y otros países occidentales había empobrecido no solamente a la economía nacional, sino particularmente a sus territorios coloniales. Entonces ahí empezaba a verse este juego entre un mundo más rico y el mundo más pobre, un mundo dominante y un mundo dominado, ¿no? Termina la Segunda Guerra, se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hay varios acuerdos económicos europeos que preceden a la Unión Europea, y es un periodo relativamente corto, pero muy interesante, en el cual se redujo la desigualdad de los ingresos. Los gobiernos empezaron a funcionar para salir de la guerra, para recuperar esas sociedades devastadas, tomando medidas adecuadas y pensando en el todo, en el colectivo humano, ¿no? Entonces se reducen las desigualdades en ese periodo. Y vemos cómo los nuevos estados independientes de Asia, de África, y también muchos estados de América Latina, que hacía supuestamente 100 años que éramos independientes, pero que estábamos bien jodidos también, se volcaron a la planificación centralizada y las políticas de sustitución de importaciones, legitimadas por economistas de izquierda formados en Cambridge y la London School of Economics. Y eso fue una cosa muy interesante, todo ese proceso, decir, no, si nosotros podemos, sustituimos las importaciones y hacemos, nosotros mismos construimos nuestro mercado interno. Y eso funcionó por varias décadas,
¿no? Después, por supuesto, te viene siempre, esto es una cosa permanente, pero en esos años disminuyó la desigualdad, hubo crecimiento, hubo mejoras sociales, etc., ¿no? Los planes quinquenales copiaban los de los países comunistas, aunque la apropiación de la propiedad y capital en los sistemas que proponían eran menos severas. Pero entonces, otra vez vemos que en los 70 y 80 el equilibrio del pensamiento económico cambió otra vez. Y la nueva ortodoxia académica resultó muy atractiva a líderes políticos como Margaret Thatcher, como George Bush, como George W. Bush, y el resultado fue el comienzo de la reducción en los gastos estatales en la mayoría de las democracias occidentales y un nuevo periodo de desigualdad en aumento. Así fue como entonces el largo siglo XX se fue, en ese siglo, se fue hablando cada vez más de las regiones antes acalladas, en un siglo, el XIX, que había sido profundamente europeo, porque si ustedes leen los periódicos de cualquier región, ciudad latinoamericana, van a ver todas las noticias de Europa, ¿no? Las que importaban, aparte de las noticias de que si el vecino se cortó la barba o la mujer no sé qué hizo, pero lo fundamental eran las noticias, que eran las noticias europeas, ¿no? Relaciones en las orillas del mundo estaban siempre presentes en el siglo XX, no en el siglo XXI, donde se construyó la riqueza del mundo europeo. Pero esos otros mundos que quedaban siempre en las orillas, que quedaban afuera, de alguna manera fue un siglo muy violento, con muchas guerras, con muchas luchas por la independencia, por lo que fuera, pero ahí empezaron a estar ya siempre presentes, ¿no? Y en mi época, ya hace tiempo, se hablaba de economías periféricas, de sistemas o relaciones políticas en las periferias, de relaciones de dependencia o interdependencia entre centros y periferias, con especial atención a las formas de institucionalización, de regulación y de control de la ciencia y la tecnología. Esta última más ligada a los modelos de transferencia de tecnología en los paquetes de desarrollo exportados internacionalmente, como les contaba hace un ratito, ¿no? Bueno. Entonces, en mi trabajo, bueno, ¿qué es lo que hice yo? Yo observé situaciones de invisibilidad internacional de la ciencia publicada desde América Latina, por ejemplo, ¿no? Y había me acuerdo, hace años ya en Scientific American, un periodista científico, no me acuerdo el nombre, era Gibbs de apellido, hace un número sobre la ciencia, no me acuerdo cómo era, la ciencia olvidada, ignorada, invisible, no sé qué. Entre otras cosas me hizo una entrevista, una partecita de una entrevista en un artículo más amplio, porque éramos la gente que estaba trabajando sobre esos temas, ¿no? Para tratar de ver por qué se había hecho todo un parapeto internacional desde la UNESCO, desde Naciones Unidas, para construir ciencia, capacidades científicas en los países en desarrollo, y después resulta que no le daban bola, era invisible la ciencia que se producía desde América Latina, porque la ciencia que se producía en América Latina tenía que servir nada más para resolver los problemas de estos países, y no jodan, hagan eso y no busquen distraerse tratando de competir con nosotros, el juego es otro. Bueno, estrategias de visibilización puestas en práctica por científicos latinoamericanos como respuesta a esa invisibilidad. O sea, ¿cómo diablos le hacemos? Y esto, digo, en esa época, yo hacía ciencias sociales, no me importaba, trabajaba con campesinos, yo no me importaba la visibilidad internacional. Pero mis colegas de las ciencias más duras, ellos sí tenían ese problema. Entonces, ¿qué estrategias desarrollamos para poder tener visibilidad? Para que nos tomen en cuenta, nos vean, nos tomen en cuenta en el sentido de lo que tenemos para decir, ¿no? No es porque eran caras bonitas, nada por el estilo, ¿no? Ni querían que los pongan ahí. Pero sentía que había discriminaciones de muchos tipos, ¿no? Algunos decían, no, porque si tú le pones un apellido nuestro, hispánico, es un Pérez, un García, un Fernández, estamos jodidos, ahí no podemos entrar nunca en una revista importante, te discriminan desde el apellido, o desde la universidad, que es tu dirección institucional, ¿no? Había mucho de eso
en esa época. Entonces, bueno, nosotros queríamos ver qué estrategias de visibilización se ponían en práctica de parte de los científicos latinoamericanos. Y entre esto surgió todo lo de ¿cómo se llama? El acceso abierto, que fue las revistas en acceso abierto como estrategia. Dice, bueno, no nos dan bola afuera, vamos a comunicarnos entre nosotros, lo cual era muy saludable también como estrategia, por supuesto, pero no se les había ocurrido antes, ¿no? Entonces, la cuestión de construir redes regionales, y las redes regionales en América Latina, desde la misma UNESCO apoyó a muchas redes científicas latinoamericanas que permitieron que todo el mundo se conociera en la región, ¿no? Estaban activos en investigación científica, estamos hablando. La situación también vista desde las revistas científicas, cuando empieza a producirse la brecha entre revistas nacionales y revistas internacionales, y enseguida las de corriente principal y las otras, ¿no? Ahí también trabajamos bastante sobre eso, haciendo análisis de revistas específicas, de estudios de casos de revistas específicas de la región. Las implicaciones de las complejas relaciones entre las revistas, estratificadas como están ellas, los rankings, los sistemas de evaluación burocráticos que se fueron implantando en un orden internacional sumamente estratificado, donde se perdió en el camino el sentido de responsabilidad social con el país, con la sociedad nacional, con el territorio, con el lugar, con los grupos humanos de pertenencia, porque lo que tenías que hacer es que te publicaran el paper y eso era lo que te valía para seguir en la carrera del CONICET o en la carrera del CONACYT o donde fuera, ¿no? Los dilemas de los investigadores duros básicos en la construcción de sus laboratorios en las instituciones de educación de nuestros países, donde hasta hoy en muchos lugares son los primeros en querer hacer investigación y no tienen con quién dialogar localmente, y la relación también de lealtades divididas entre su institución laboral, es decir, local, nacional, y su disciplina internacional, ¿no? Entonces eso te iba dividiendo. Y si al principio lo que importaba era poder ser leal a tu institución, o a tu región, o a tu país, con el tiempo, como no había tampoco demasiado respaldo de esas instituciones, y empezó a resultarles más atractivo la cosa internacional, o un reaseguro, en caso de que te dieran una patada y que te tuvieras que marchar, tenías el contacto internacional. Entonces esa tensión fue una tensión muy crítica. Y ahí lo vemos otra vez, centro y periferia, ¿no? Cómo esa relación de desigualdades estuvo funcionando allí, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hice con relación a distintos temas de investigación que fui explorando en el tiempo, líneas de trabajo, producción, escrita, en relación con laboratorios académicos, laboratorios industriales, relacionados, por ejemplo, con la catálisis química, con la industria petrolera, con universidades de investigación y universidades locales o regionales, en términos de la educación superior, con relación a centros de investigación de variados tipos, ¿no? Los de ciencias básicas, los de tecnología, los de ciencia aplicada, los agrícolas, la inmunología como disciplina, ¿no? La inmunología clínica, la inmunología experimental, las ciencias sociales, de hecho, ¿no? También con sus patrones de comunicación, de visión, etc. Los estilos nacionales de la antropología, los institutos de formación técnica de educación superior no universitaria, que es este egresado que no es un universitario, pero que es un técnico, y puede ser un técnico utilísimo y de primera, un muy buen técnico para trabajar en el desarrollo industrial. Pero ¿qué pasó con los problemas de estratificación, de prestigio, de manejo de todo esto, ¿no? ¿Qué más? La cienciametría, la evaluación académica, la investigación aplicada, las políticas científicas, la investigación inter y transdisciplinaria, la investigación ambiental. Bueno, esos fueron preocupaciones que fui teniendo a lo largo del tiempo y que fui trabajando en esos temas a medida que se fueron dando,
como problemas críticos del mundo académico, donde estaba. Y con el tiempo fueron surgiendo nuevas preocupaciones, nuevos términos, nuevas ideas, porque todo esto lo trabajábamos como centro-periferia, ¿no? Las relaciones centro-periferia. Y algunas nociones preexistentes fueron adquiriendo nueva notoriedad, donde la preocupación de fondo, que era la desigualdad, permanecía apareciendo de varias maneras, así como la igualdad en tanto aspiración también aparecía, ¿no? Pero el hecho, la realidad, era el de una profunda desigualdad, que se podía haber analizado como centro-periferia, o como se podía analizar así crudamente como desigualdad, o como asimetría, que queda muy elegante hablar de asimetría, ¿no? Por ejemplo, temas como el de educación superior, la investigación y el conocimiento, fue todo un programa muy, muy grande que organizó la UNESCO con fondos suecos, y que yo dirigí esto durante casi 9 años desde París. Las desigualdades interdependientes que durante varios años movilizó a un grupo extenso de investigadores de Europa, de Berlín, de Colonia, de otras partes, y América Latina, o temas ligados a la convivialidad, la convivencia, el cosmopolitismo, sus críticas, la circulación de ideas de investigadores, la preocupación por la construcción de ciencias sociales globales plurales, enfoques antihegemónicos, etc. Bueno, yo paro aquí, porque ya dije demasiadas tonterías, y vemos ahora si logramos rearmar el rompecabezas de lo que en estos momentos. No sé, por ahí. Bueno, muchas gracias, Eve. Interesantísimo. Además, para los antropólogos que estamos acá, hiciste un panorama rapidísimo de la antropología del siglo XX. Desde una óptica muy interesante, por otra parte. Muy, muy adecuado. Bueno, yo tengo... digamos, me interesó esto que de alguna forma vos siempre estuviste volcada, y tal vez ahí hay una marca de tu disciplina, una atracción hacia lo marginal, ¿no? Comenzaste hablando de los peones rurales en Santiago, obreros del surco, y de alguna forma los científicos que están estructuralmente marginados de la mainstream. Por supuesto. Es siempre la misma historia, ¿no? Mira, la tesis de doctorado, que no la publiqué nunca porque se me tocó estar en otra parte, cuando finalmente esta Rosana Huber la publica en una casa editorial que se llama Al Margen. Así que... Perfecto. Cierra todo. Bueno, pero en ese sentido, me interesó acá con Ann Gustafsson, que está también escuchándote, una colega sueca también, o sea, de origen sueco, pero que vive en Argentina y es antropóloga del UNSAM. Estamos interesados en trabajar un fenómeno que vos aludiste y me interesó mucho. Le llamamos, o los yanquis le llaman, reading back, que es todo esto de los intelectuales nativos o indígenas, releyendo lo que los antropólogos escribieron sobre ellos, generalmente bajo un dispositivo colonial, y después trabajándolo, empoderándolo desde una recuperación de la herencia, etc. Y vos hablaste de Jomo Kenyatta, hablaste de Srinivas, tipos que, digamos, no era una cuestión más de empoderamiento étnico, sino nacional mismo, procesos de liberación nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Es una pregunta muy puntual, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso de circulación donde, digamos, un modelo, vamos a hablar de Evans Pritchard, pensado para los Nuer? Bueno, los Nuer ahora están en una situación con Sudán del Sur tremenda, ¿no? De guerra civil, etcétera. Pero cómo eso se reapropia con el tiempo y eventualmente puede generar autonomías, ¿cómo lo verías vos, digamos, desde tu punto de vista? Bueno, es esto, que las ideas, afortunadamente, a pesar de todo, las ideas circulan, ¿no? Entonces, circulan y son apropiadas, y al apropiarse se transforman, no se quedan igualitas. Uno se puede decir, uy, no, me deformaron la idea, me
me desvirtuaron lo que yo quería decir, es decir, no importa, eso se transforma, y es un poco lo que se ha exacerbado con la cultura digital, que tiene los hipertextos, todo el mundo mete la mano, ¿eh? ¿Qué es lo que sale ahí? Ahora uno ya no sabe qué evaluar a los chicos, a los alumnos, todo, porque con internet los textos son un pasticho de cosas, pero también ahí hay creatividad, porque es como cada quien lo asimila. Si no lo copias tal cual, porque eres un vago, sino que hay algunas cosas que te pegan más que otras, tomas lo que te sirve de la manera como lo estás leyendo, son esas relecturas, el reading back, y es una traducción particular que cada quien está haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante. Hay una cosa, hace unos pocos años hubo alguien también de Oxford hizo un trabajo sobre la antropología mediterránea, ¿no? No me acuerdo ahorita, mi memoria está fatal, pero que era gente que había sido discípulos también de Evans Pritchard. No era África, estabas en el Mediterráneo, y era gente, ¿cómo se llamaba? Había uno que era un griego, creo que era griego chipriota, que, ¿cómo se llamaba? Que también que era profesor nuestro ahí en Oxford en mi época, pero que él era muy fine, ¿no? Así muy elegante, todo muy así de familia bienuda de Grecia, pero bueno, estaba él, y después otra gente más joven que trabajaron, Carmelo Elizondo Tolosana por España, en fin, una pila de gente que fueron trabajando sobre sociedades campesinas en estos países del Mediterráneo. Y bueno, ¿qué era lo que sacaban de Evans Pritchard o de gente como Evans Pritchard? Bueno, no sé, sacaron distintas cosas. Pero trabajaron con un enfoque que reconocía la importancia de la historia, en esto que, bueno, E.P. trabajaba sobre sociedades, culturas orales, pero había un interés en la historia de esos pueblos, ¿no? A recuperar su tradición, su pasado, para reconstruirlo y para seguir adelante. Y eso también me pegó, porque en ese momento, cuando leí esto sobre las sociedades mediterráneas, digo, pucha, y yo estaba trabajando en Santiago del Estero, ¿no? Y en Tucumán, con eso también, con digamos, este bagaje teórico, ideológico de Evans Pritchard, y específicamente sobre sociedades mediterráneas, que para mí fue muy importante la traslación del modelo mediterráneo para esas culturas campesinas, híbridas, criollas, porque eran, qué sé yo, elementos indígenas, pero mucho elemento criollo, y que se constituyen en el centro norte de Argentina, ¿no? Porque es una cosa así muy misturada, muy mezclada. Pero claro, yo no existía para ese mundo, ¿no? Porque ellos estaban estudiando el Mediterráneo europeo. Pero entonces hay ramificaciones. A mí me fue muy útil, y muchas de las cosas que ellos decían, yo encontraba la ideología de género, problemas de religiosidad popular, en fin, muchos elementos de la cultura que me remitían a esos estudios que se habían hecho sobre el Mediterráneo, de los cuales los tipos no tenían la más remota idea, que uno lo estaba encontrando en América Latina, pero además ellos, que era lo que habían sacado de África, de los trabajos de Evans Pritchard, ¿no? Entonces, esas cositas que van quedando aquí y allá, yo creo que es por el sencillo hecho de que somos humanos, ¿no? Y que tenemos una estructura mental, una lógica que es común, pero que nuestras especificidades, la situacionalidad de nuestras realidades nos lleva a tomar unas cosas u otras, a inventar cuando sea necesario, ¿no? y a tergiversar mucho más seguido de lo que se espera, ¿no? Pero sí, es muy lindo esto de pensar dentro de la circulación de conocimientos, cómo las ideas van y vienen, ¿no? Y también recuperar ese otro mundo y esas voces que parecían, porque una de las cuestiones de las acusaciones que se le hacían a la antropología colonial británica era, no, oye, no, tenemos que hacer nuestra propia cosa porque estos ingleses no entendían nada, ¿no?
bueno, en muchas cosas se han equivocado, pero en otras cuestiones sí hubo mucho respeto. Y ahí había anécdotas que ya te contaré en otras oportunidades, cuando Evans Pritchard empezaba a criticar a otros antropólogos ingleses en la colonia, que los tipos se disfrazaban, se ponían el uniforme militar para hacerlos formar fila a los africanos de la colonia X, Y o Z, afirmando su autoridad. Y él era un pinche administrativo colonial, ¿no? No era qué autoridad podían poner, pero y era antropólogo, tenía la patente de antropólogo también, así que había de todo, ¿no? Pero yo creo que hubo intentos de comprensión auténticos, genuinos, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido por las ramas, porque no era el tema del centro y la periferia. ¿Eh? Sí. Yo diría que... Estás muteado, Axel. Estás muteado. Perdón, muchas gracias, sí, lo charlamos en otro momento y que el resto haga preguntas, sí, obvio. Bueno, muy bien. Yo quería... No, silencio, Axel, porque tenés un eco que se escucha... Sí. Sí, una cuestión, bueno, muy interesante todo este recorrido que nos trae hasta, bueno, pensar las ciencias de esas periferias que se fueron visibilizando con su propia identidad y con sus propias luchas durante el siglo XX. Una pregunta que tengo es, digamos, específicamente en tu caso, en el momento en el que, porque digo, lo que nos resulta interesante también es como tener esta cosa de tu trayectoria, ¿no? De ese momento de tu vivencia, ¿no? La mayoría somos antropólogos y antropólogas, es por eso también. Y en el momento en el que vos estabas en Oxford en los años 60 y desde el punto de vista de la economía, estaba muy fuerte, o sea, estaba justamente muy presente esta relación centro-periferia, pensando estrategias de desarrollo de los países periféricos. También se daba en Argentina una reflexión de corte ensayístico que de alguna manera contrasta con esto que vos presentaste de la invisibilización de la ciencia y de cómo los investigadores pensaban estrategias de visibilización, porque justamente la ciencia central o las ciencias centrales mostraban, digamos, como, bueno, ustedes ocúpense, ¿no? Te retomo tus palabras, ustedes ocúpense de las necesidades locales, de las necesidades de sus propios países, piensen en eso, y no compitan con nuestras producciones científicas. Pero en Argentina justamente había una reflexión de corte ensayística, estoy pensando en Warshawski, por ejemplo, donde justamente a lo que se apuntaba era a que la ciencia tenga un rol fundamental y mire y se concentre y focalice en necesidades locales en pos del desarrollo del país. O sea, hay como un contraste ahí entre esa impronta, digamos, de los primeros trabajos que piensan el rol de la ciencia en América Latina, como el de Warshawski y el de Jorge Sábato también, con esta mirada que vos traías de otro grupo. Entonces me gustaría si podés profundizar un poco en ese contraste, ¿no? Esta mirada de este otro grupo que al revés intenta como hacer frente a esta competencia y posicionarse como un interlocutor válido de las ciencias centrales. Bueno, es bien bueno que planteas eso, ¿no? Porque, de hecho, nuestros maestros, nuestras guías para todo esto eran Warshawski
eran Amílcar Herrera, eran Jorge Sábato, era toda esa gente, ¿no? Pero lo que tenías que ver, y esto era la comunidad científica dura, los científicos de verdad, no nosotros, ¿no? Los científicos sociales que estábamos ahí agregados a la cosa y que muchas veces no teníamos ni siquiera la dedicación exclusiva en las universidades, porque eso era para los científicos duros, de laboratorio, lo que fuera de campo. Entonces, había toda una cuestión de que, bueno, surge la institucionalidad científica, esas ciencias duras, ¿no? Esas ciencias de verdad, como decían, y que dice, bueno, se sorprenden al verse que las convocatorias internacionales, típicamente las europeas, pero las que había, empiezan a hacer estas divisiones entre, ¿no?, la ciencia que realmente le corresponde a América Latina o a África, lo que sea, es ciencias agrícolas, unas biologías para trabajar con agricultura, te orientaban los temas que eran los temas para los cuales había plata, ¿no? Los otros temas, olvídate, pero vos podías haber nacido en cualquier parte de América Latina y ser bueno para la astronomía, para la astrofísica, ¿no? Tenía una hija astrofísica que era fantástica y fue una excelente investigadora en México y qué sé yo, pero para ella no hubiera habido, digamos, en esa época, becas o proyectos de investigación que le interesaran a la Comisión Europea o a otras agencias de financiamiento. Porque inclusive había Francia, Inglaterra también, y otros países fueron, digamos, con fondos, tenían programas separados para la ciencia competitiva y la ciencia para el desarrollo, ¿no? El CNRS de Francia era para la ciencia competitiva. El Orstom, hoy llamado IRD, era para la ciencia de los países en desarrollo. Inglaterra tenía, ahora fundaron DFID, hace ya unos 15 años, para el mundo en desarrollo, pero las cuestiones de ciencia, el British Council era para la ciencia competitiva del primer mundo. Es decir, todo lo que había sido mundo de las colonias o los países pobres iba en una dirección. Y entonces había líneas de trabajo que se suponía que correspondían a que interesaba que resolvieran, también para que crecieran los países. No vamos a hablar de malas intenciones, ¿no? Pero ya te fijaban lo que podías hacer y lo que no debías hacer, ¿no? Y entonces ahí empiezan a mostrarse problemas de limitaciones. Gente dice, no, oye, pero yo soy un físico excelente, quiero trabajar en estas otras cosas, que sé yo, un químico, no sé qué cosa, y no, ese tema no entraba dentro de la cuota para los países en desarrollo. ¿Entiendes? Ese era el problema. ¿Y qué pasaba? La gente quería que los reconocieran como buenos científicos. Y entonces, ¿qué tenías que hacer? Y ahí me parece que entraron los consejos de ciencia, que también tenían que luchar contra temas de mala calidad, de mediocridad, que eso existe en toda la familia, ¿no es cierto? Tenemos eso, no somos todos buenos y bonitos porque querramos ser independientes o qué sé yo. Y entonces los consejos dicen, no, tenemos que garantizar calidad. Y para garantizar calidad, ¿qué hacemos? No, tenemos que hacer lo que hacen los que ya están desarrollados, ¿no? Hay que hacer todo eso. Y entonces te empiezan a exigir cosas como que hay que publicar en revistas indexadas, en revistas en inglés, en revistas no sé qué, con más y más requisitos. Y por otro lado se restringen los financiamientos y hay dificultades para llegar allá, ¿no? Y entonces a eso era lo que apuntaba Warshawski. Dice, bueno, oye, dejémonos de fastidiar. Si nosotros tenemos una cosa para hacer nosotros, hagamos lo que nos toca, las urgencias que tenemos en nuestra realidad. No nos aceptan como parte del concierto internacional de la ciencia. Bueno, trabajemos nosotros en lo nuestro, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que decía Warshawski. Pero era una voz minoritaria, porque el grueso de la gente decía, oíme, y aquí cuando se acaba este gobierno o el otro y nos vamos todos a la miércoles, no tenemos apoyo del Estado porque no nos financian, no nos meten presos, nos pasa esto, aquello, ¿qué hacemos? ¿No?
tienes que irte al exilio y no tienes un pinche título o unas pinches publicaciones que te valgan, y si no tienes un currículum. Y entonces eso fue una cosa real, no fue teoría, ¿no? Entonces, Amílcar Herrera, Oscar Barsaski, estaban planteando los términos estructurales del problema, estaban describiendo una realidad, y Barsaski era un militante activista en el sentido de decir, bueno, señores, hagamos algo distinto y pensemos, autocentrémonos en nuestro propio desarrollo y dejemos de mirar. Si los tipos te dicen, ay, no me gusta cómo te peinaste o cómo estás, bueno, se vaya a la miércoles, no le presto atención y hago lo mío. Pero no era así como funcionaba la ciencia, quería visibilidad. Entonces, lo que nosotros hacíamos era justamente apoyar lo que argumentaban Jorge Sábato y Amílcar y propio Barsaski, con estudios de cómo la gente se enganchaba en esto y se frustraba, ¿no? Y mostrando las características estructurales de la relación entre los centros y periferias, las interdependencias que había en todo esto y cómo se podían desarrollar estrategias autonomizadoras, ¿no? Por lo menos para posicionarte mejor en la lucha, para darte más elementos para la pelea. Pero había que ser conscientes que era una pelea. Así que no había desacuerdos, al contrario, nosotros estábamos apoyando a Barsaski y a Amílcar y todo esto. Yo inclusive fui a trabajar con Amílcar a Brasil, así que estuvimos juntos ahí una cantidad de años muy lindos, pero la lógica, digamos, de funcionamiento que el mundo central establecía para las periferias, incluyendo las latinoamericanas, era muy particular, ¿no? Y entonces la gente pataleaba, ¿no? Yo tengo muchos amigos de otras regiones del mundo que dicen, uy, pero ustedes siempre los latinoamericanos llorando, porque no nos ven, porque no nos quieren, porque no nos publican. Bueno, no le presten atención a eso. Pero lo que ocurre es que el juego de la ciencia te llevaba a eso. Y el juego de los CONICET, CONACYT, todo eso te llevaba a eso. Porque si no, no tenías manera de establecerte, ¿no? Entonces es una cosa bastante perversa, bastante difícil, pero que con el tiempo se han ido superando problemas, ¿no? Es muy interesante cómo va cambiando la cosa, cómo vas resolviendo, cómo vas ganando pequeñas batallas y ¡pum!, te viene otro obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo, que no sé cuándo acabará, pero es una carrera permanente de obstáculos que vas venciendo, ¿no? O te dejan en la lona, algunos perdemos toda la vida, qué sé yo, pero es una pelea inacabada, es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo se va transformando? Y aquello que en una época empezó como el estudio de la marginalidad, y que nos concentramos en esos pueblos olvidados, en esos grupos humanos negados, sin voz, bla, 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 para ver que sí tenían voz, después se transforma en una visión más amplia del mundo, porque el mundo también empieza a achicarse, ya las presiones de los distintos países y la intervención en los foros internacionales también, que ofrecían las Naciones Unidas, empiezan a jugar las voces, esas voces que no eran escuchadas, empiezan a tener voces. Y entonces hay gente, yo tengo unos cuentos sabrosísimos de mis colegas, profesores y amigos venezolanos que estuvieron en el origen de la expansión mundial de la dependencia, de la teoría de la dependencia. Y acaba ahora de salir publicado un artículo, bueno, ya tiene varias publicaciones sobre el tema, pero acaba de salir la semana pasada en Tapuya un artículo de Clara Rubituso, no se la conoce, una argentina, que está en Berlín, ahora ella estaba en Rostock hace unos años, hace ya 10, 12 años que vive en Alemania, y bueno, Clara publica sobre el enfoque de la dependencia, cómo llega a Europa, cómo llega a Alemania. Entonces, así como antes hablábamos de la transferencia de conocimiento, de tecnología, de modelo, de desarrollo del norte al sur, esto es como también en la circulación de las ideas, hay ideas que van de sur al norte, ¿no? Y la idea que toma es el enfoque de la dependencia.
y analiza, tiene muchísima información, y esto es un tema que se lo propuso su director de tesis de doctorado, que es un alemán que habla un porteño básico impresionante en Rostock, y bueno, y ella siguió con ese tema muy lindo, y ahora en este artículo de Tapuya, que se los recomiendo, lo pueden bajar, es libre online, ella muestra cómo la teoría de la dependencia es introducida en Alemania, por alguien que después resultó ser un muy querido amigo y director del instituto donde yo trabajé muchos años, del CENDET, el Centro de Estudios del Desarrollo de Caracas, que él era jovencito, había llegado a Venezuela en un momento en donde todavía había guerrillas y qué sé yo, y se hizo muy amigo, entró en la intelectualidad de las ciencias sociales venezolanas. Y ahí entonces este tipo descubre el fenómeno de las teorías de la dependencia, los enfoques de la dependencia, y entonces escribe a la principal editorial alemana y dice, bueno, señores, déjense de hablar tonterías acá, los marxistas que están hablando paja desde hace años, y aquí es donde hay una cosa nueva, hay un pensamiento nuevo en América Latina, ¿no? Y bueno, los primeros libros que se traducen en Alemania son libros de venezolanos, que se traducen al alemán y que tienen el enfoque de la dependencia. Y bueno, después están los brasileños, entra todo el mundo, todo ese pensamiento venezolano. Y después ahí los cuentos se iban a que ellos viajaban a África, viajaban a Indonesia, y en todas partes se conocían las ideas de la dependencia, que era el pensamiento latinoamericano. Entonces se les abrían un montón de puertas porque eran latinoamericanos y eran los tipos que traían las ideas, la teoría nueva, la teoría social, renovadora, joven, al mundo entero, ¿no? Entonces, esas cosas son bonitas. A veces la vida nos da esas satisfacciones, ¿no? No siempre, pero, bueno, esta chica, se los recomiendo, está haciendo trabajos muy, muy lindos. Ella es de La Plata, egresada de La Plata, y después estudió en Alemania y se quedó en Alemania. Pero este es un trabajo simpático que está ahí ¿cómo se llama? En Tapuya. Sí. Muchísimas gracias, Eve. Hay más intervenciones. Si no, puedo leer alguna pregunta que está en el chat. Por ejemplo, Viviana Vilá dice: el tremendo obstáculo hoy es pagar para publicar con costos imposibles para el sur y tener que dejar los datos en repositorios. ¿Cuál es tu opinión sobre esto último? Bien, justamente, sí. Justo antes de esto, tenía una reunión con el comité editorial de Tapuya, que es una revista gratis, no hay que suscribirse, online, etcétera, que quisimos hacer desde América Latina para el mundo, para poder dialogar con otras regiones del sur global, pero los que ponen la plata y los que la publican son Taylor and Francis, que son, ¿no? Así, piratas no son del asfalto, sino de la publicación científica, son muy duros en las ciencias sociales para estar en esta guerra con Elsevier y con Web of Science y qué sé yo, ¿no? Bueno, y el tema al cual ellos se agarran es el de las, ¿cómo se llama? Los paywalls, lo que está diciendo Viviana, ¿no? Que hay que pagar y te cobran cualquier cantidad para pagar, y te dicen, bueno, tiene que pagarlo usted, o su institución, o el Consejo de Ciencias, alguien que pague, ¿no? Porque nosotros se lo damos gratis a los lectores, pero tiene que pagar entonces el autor, o alguien que pague por el autor. En este caso, yo nunca he tenido que pagar nada todavía ahí a esta revista, a Tapuya, y ellos te dan, ¿cómo se llama? El papelito que te permiten que lo publiques gratis, ¿no? Pero en el fondo está el tema de los índices que siguen controlando las publicaciones. Entonces te dice que las publicaciones buenas son aquellas donde hay que pagar, ¿no? Casi siempre. Entonces, que tienen buen índice de impacto, que lo inventaron ellos, esas casas,
indexadoras. Entonces, es una trampa mortal, porque estamos ahí metidos, ¿no? Y ¿cómo salimos? Entonces, en esa lucha, recientemente salió una cuestión ahora del Plan S, que supuestamente gobiernos de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, están llegando a acuerdos con el Elsevier o con Springer y todo esto, para que todas las publicaciones sean open access, ¿no? Es decir, que sean gratis, que sean gratuitas, y que entonces, bueno, hasta el 2022, creo que en 2021, 2022, todas tienen que ser gratis. Pero parece que ahí sigue habiendo tracalería, sigue habiendo trampas, porque las casas editoriales están buscando entonces cómo pueden seguir controlando el negocio. Bueno, te dejamos que publiques los artículos, sí, pero ahora lo que nos interesa son los datos, ¿no? Y los datos los vamos a seguir controlando nosotros. Entonces, todos los metadatos que te están pidiendo que queden ahí entregados en los repositorios, en esto y lo otro, bueno, es la próxima etapa de la lucha. Yo me acuerdo cuando en el Chaco, en un momento dado, ¿cómo era el asunto? Con el algodón tenía que ver eso, ¿no? Que los grandes centros acopiadores de algodón se dejaron el negocio porque ya el negocio lo tenía por otro lado, ¿no? Entonces, es muy difícil. Uno cree que se libera y no te liberas, tienes la cadena más arriba, pero bueno, hay que seguir peleando en esto, ¿no? Y sí coincido con Viviana que hay problemas serios de las barreras estas, los paywall, y ahora aunque se bajen las barreras para el pago, va a haber el control de los datos que con los desarrollos del mundo digital cada vez se convierten en una fuente de riqueza para algunos y de despojamiento para otros. Te quedaste desnudo porque le diste todos tus datos, ¿no? Queriendo o sin querer, te lo sacan lo mismo. Entonces, eso hay que también estudiar muy bien y tiene que ver con esto de las desigualdades y la dominación, subordinación, sujeción de distintos grupos humanos, ¿no? Un mundo muy injusto, muy desigual. Buenas tardes. Discúlpeme primero que no tenga cámara, pero estaba desde el celular hace un momento y se me descargó. Primero, muchas gracias a quienes organizaron y a Eve. Muchas gracias por tan interesante presentación. Solo para situar mi pregunta, yo soy Nelson Ravelo, soy colombiano y en el pregrado me formé en física. Entonces, digamos, ahí hay un bagaje un poco diferente, pero unas preocupaciones muy similares. Exacto. Y quería, en realidad, digamos, preguntar al respecto de cómo ese panorama ha cambiado, en particular, hablando, es decir, cómo el panorama ha cambiado desde esas luchas que digamos, la ciencia periférica tuvo que dar para abrir espacios, y cómo se sigue dando en temas en los que aún no son hegemónicos, ¿no? Y digamos, para aclararlo, yo no me refiero a temas de la física en particular que de pronto no sean financiados o algo así, sino porque mi interés va muy en vías de lo que estaban discutiendo al respecto de Warshawski, y era que a pesar de que no haya, o más bien, así en este momento existan los financiamientos para poder investigar en la física que sería de centro, a mí no me interesa, digamos, y hago parte de un grupo de compañeros que formándonos en las ciencias naturales, que usualmente en Colombia les llamamos más bien básicas, más que duras, no nos interesaba, digamos, entrar en ese juego de producir ciencia para el centro bajo los criterios del centro, sino que sentíamos la preocupación por pensar, por ejemplo, desde las ciencias naturales, ¿para qué nos sirve cuando en el cotidiano estamos viendo un contexto de desigualdad que evidentemente está atado a una historicidad global, ¿no? A una herida colonial y en fin, digamos, menciono ese concepto no porque lo profundice mucho, sino porque recientemente lo aprendí y siento que tiene mucho sentido, digamos, en nuestra historia, ¿no? No es casualidad que haya mejores condiciones en otras partes, no es un problema de que aquí nos falta tiempo para llegar a esa condición,
es una relación internacional en la que nos debemos situar. Y me causaba curiosidad pensar, porque si bien, incluso invitaría a los compañeros y compañeras de antropología a pensar hacia temas que no necesariamente estén en el mainstream. O sea, ¿ustedes cómo ven ese problema en este momento? ¿Ustedes están consiguiendo situarse desde esa preocupación o se sienten nuevamente en esa lucha que históricamente, digamos, otras personas como Eve tuvieron que situarse también? Y justamente en ese sentido era que quería preguntarte, Eve, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Sientes que la cosa ha cambiado o que básicamente vamos a tener que seguir dando luchas para posicionar los temas que nos interesan para investigar? Nuevamente, muchas gracias. Bueno, qué lindo escucharte, Nelson. Hace 4 meses que no escucho el acento colombiano, así que me da mucho gusto escucharte. ¿Tú estás aquí o en Colombia? Estoy en Colombia. De hecho yo estuve en un evento que tú organizaste en febrero, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Exacto. Qué bueno. Mira, no, está bien lo que estás preguntando, ¿no? Yo creo que, por un lado, la ciencia en general, las básicas, las duras, las sociales, las blandas, lo que fuera, se han ido, digamos, haciendo cada vez más internacionales, ¿no? Porque han surgido redes de muy variado tipo, entre gente, te puedes elegir tus compañeros, ¿no? Los que son más como tú, qué sé yo, dentro de esto, y hay también una gama muy amplia de temas, pero sigue habiendo toda una estructura de poder que se va transformando como si fuera un gatopardismo, ¿no? Se transforma para seguir siendo lo mismo, es decir, para seguir controlando. A veces los que controlan son distintos grupos, pero en el fondo hay una estructura de dominación muy, muy fuerte que implica desigualdad, ¿no? Pero se ha ido estructurando a nivel internacional, donde te inventan cada día unas cosas nuevas. Ahora surgió lo de los rankings de las universidades y la estratificación de las universidades y de los títulos. Es decir, todos los días surge una cosa nueva para tenerte sobre ascuas y que, bueno, surgió un nuevo peldaño que hay que subir para poder tratar de llegar a alguna parte. Entonces, bueno, el asunto es, mira, no me gusta más este juego, yo juego otro juego. Entonces, pateas el tablero o se lo deja, pues bueno, es más educado, sigan jugando ustedes su juego, yo me voy a otra parte y juego el mío, ¿no? ¿Y cuál es nuestro juego? Nuestro juego creo que es justamente tratar de hacer que la gente que está más cerca de nosotros, nuestro pueblo, nuestro grupo, nuestra sociedad, nuestra cultura, pueda salir adelante, ¿no? Los que están ahí, esa gente, los que tienen menos voz, menos fuerza que nosotros, pero que tienen la fuerza enorme de la resistencia en el tiempo. Bueno, eso es una elección. Ahora, si eliges eso, te va a costar entrar en una carrera quizás qué sé yo, jerárquica, premiada, reconocida, etcétera, estable, de una carrera de investigación convencional. Capaz que tienes que hacer otra cosa, pero bueno, son las reglas del juego de la sociedad. O capaz que tratas de jugar un juego que también es interesante y que ya hace muchos años siempre lo repito y bueno, ya se aburrirán de mí, pero digo, bueno, que los seres humanos somos bípedos, somos aves, somos animales bípedos, ¿no? Tenemos 2 patitas para andar en el mundo. Y había un famoso economista inglés, británico, que trabajaba su economía del desarrollo, y que Christopher Freeman, y que él decía, hacía la recomendación a los jóvenes investigadores, no solamente de América Latina, de África, de Asia, de todas partes, que somos bípedos. Bueno, él no decía bípedos, lo de bípedos digo yo, pero que tú podrías, si juegas solamente el juego local, ¿no? Estás fuera del juego, ese juego que importa, el de las luminarias, de las estrellas, si juegas el juego local nada más, puede ser excelente, muy bien, y tienes un cometido y logras muchos fines, pero a nivel de la actividad científica, si quieres seguir haciendo ciencia, capaz que pierdes el rumbo de la calidad, porque uno empieza a hacer cosas, concesiones, y puedes terminar
ay, la palabreja que me sale ahora es antiquísima, pero me disculpo, un chantapufi, ¿no? Un chanta de novela, un tipo que no sirve para nada, o que lo que hace no sirve. Pero si tú te vuelcas nomás a lo internacional y tratas de hacer buena letra, todo con tu corbatita, tu peinadito, qué sé yo, y haces lo que te corresponde, te olvidas de las responsabilidades que tú tienes con lo tuyo, con tu mundo, con tu sociedad, con tu cultura, porque vas a tener que hacer lo que la agenda internacional o las agendas internacionales te digan. Entonces, ahí estaba la respuesta de Freeman que yo traduzco en lo del bípedo. Tenemos una patita en nuestra realidad más o menos dura, difícil, ¿no? Ingrata, y tenemos otra patita en la academia que tiene todos los pasos de la cosa internacional. Es difícil, tienes que dormir pocas horas por la noche, escribir y aprender todas las reglas del juego. Pero si tú logras transmitir algo de tu mundo, de este mundo local, a ese mundo internacional, bueno, estamos avanzando más y aseguramos calidad, porque hay una cosa, está bien, calidad es algo convencional, lo que sea, pero hay estándares de rigor que en cada época existen en distintos medios, y en este momento hay una manera de medir calidad internacional, que tiene todas las trampas del caso, pero también tiene cosas básicas. Entonces, de esta manera, podemos saber a cuánto estamos de distancia en el ámbito internacional y a cuánto estamos de distancia en el ámbito nacional, ¿no? Y jugando con esto, podemos tratar de hacer avanzar nuestra preocupación de convertirnos en mediadores, en gente que interpreta, que ayuda, que acompaña a liberar grupos que están oprimidos o conocimientos que están perdidos, etc. Y al mismo tiempo poder tener una voz y un control de calidad. Yo lo usaría más para control de calidad mía que de las gratificaciones del sistema, ¿no? Esa es una manera. Fíjese, hay un trabajo de este chico, bueno, ya no es chico, el profesor, perdón, de Luciano Levin, que está ¿dónde está? En Bariloche, hace años, que le hizo un articulito que él publicó sobre, ¿cómo se llama?, la antropología forense en Argentina, ¿no? A mí me tocó leerlo, ¿cómo se llama?, a ciego, ¿no? El evaluador ciego, yo no sabía ni quién era, se lo comenté a alguien, que leí un trabajo muy interesante argentino, y dice, pero fulano, no sabía, no tenía la menor idea que era este chico que conocía de hace tiempo. Que había tenido una formación previa de científico básico antes de ser científico social. Y el análisis que él hace de la antropología forense argentina, ligado a la genética, no sé cuánto, de que venía la gente que los formó de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que eran chicos que habían salido de antropología, ninguno de ellos tenía un currículum que le permitiera entrar a la carrera de investigador del CONICET. Porque los tipos no publicaban. Pero es quizás el grupo más famoso de investigación que ha producido la Argentina en el tiempo, ¿no? Porque los llaman de todas partes del mundo, su calidad es reconocida, etcétera, etcétera. Pero bueno, jugaban otro juego, no jugaban el juego del publicador científico, ¿no? Y esas son las limitaciones de la ciencia burocratizada, que ve algunas cosas, pero no ve otras cosas. Entonces, bueno, tú tienes que jugar ahí, tomar decisiones y vas a estar en parte dentro del sistema y fuera del sistema. Es decir, somos seres híbridos, ¿no? Y tenemos que tener estrategias múltiples para sobrevivir, Nelson. Y eso te vale para la física que quieras hacer o para la sociedad nueva que quieras construir en Colombia, ¿no? Y en otras partes de nuestra América. Gracias, Eve. Sí, Patricia Galetti, ¿querías intervenir? A ver, ahí, sí. Hola, Eve. Bueno, primero muchas gracias por este conversatorio tan interesante. No, yo simplemente lo había comentado en el chat y me dijeron que lo comente oralmente. A mí me había sucedido con respecto a esto de temas para investigadores de periferia y temas de investigadores de centro. Me sucedió hace unos años cuando tuve una beca Erasmus para investigar en España. Me pasó que, bueno, que en
digamos, mis compañeros de cohorte, yo no fui a estudiar allá el doctorado, sino que estaba estudiando el doctorado acá y fui a hacer trabajo de campo allá. Entonces, era ya de por sí una anomalía, porque era una latina una latinoamericana haciendo trabajo de campo en España, con sus étnicos, porque trabajé con gitanos españoles. Y para colmo de todo esto, utilicé lo que serían teorías críticas coloniales para tratar de abordar ciertas fallas o problemáticas que surgían de las políticas públicas europeas y españolas destinadas a gitanos en España. Entonces, lo que sucedía cada vez que teníamos una reunión con mis compañeros de cohorte es que se repetía esta situación, ¿no? O sea, era, mientras la gran mayoría de ellos, digamos, reforzaban esta idea de que estaban investigando en Europa, en España, para llevar luz y desarrollar, digamos, sus países, el campo, digamos, de investigación en sus países, y mejorar, digamos, ciertas políticas que se desarrollaban en sus países latinoamericanos, yo en realidad es como que estaba realizando una crítica, ¿no?, a ciertas cuestiones que estaban sucediendo, que emergían, ¿no?, dificultades que emergían en el campo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que era muy, muy fuerte esta impronta, ¿no? De que como éramos latinoamericanos, teníamos que estudiar temas latinoamericanos. Claro. O sea, no podía ser que una latinoamericana esté estudiando un tema europeo, digamos, algo que es una problemática, además que es percibido como una problemática europea, como es entre comillas, digo, ¿no?, el problema gitano. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que también con respecto a las revistas, que también es algo que me sucede. Hoy día no tanto, porque bueno, ya ahora estoy trabajando con gitanos en Argentina, pero cuando quería publicar ciertos avances, ¿no?, de mi investigación doctoral con gitanos españoles, me sucedía que me costaba mucho publicar cosas acá en Argentina o en Latinoamérica, porque había como una marca territorial muy fuerte, que si uno publicaba una revista latinoamericana, tenía que ser un tema latinoamericano. Entonces, muchas veces me pasaba que, no sé, enviando un trabajo a una revista, me decían que no correspondía regionalmente, ¿no?, con el interés de la revista, porque supuestamente como una revista latinoamericana, o brasileña, o argentina, o mexicana, yo en realidad debía trabajar temas que nos competían a nosotros, ¿no? Entonces terminaba tratando casi siempre de publicar revistas europeas, porque es como que acá me interesaba esta cuestión. Entonces, eso, ¿no? Esas dos cosas, o sea, por un lado, la cuestión de los temas, y por otro, de las revistas. Digamos, la agenda de las revistas latinoamericanas. Exacto, no, yo creo que es muy interesante lo que pones, porque es así, ¿no? Es así. Hay prejuicio de los dos lados. Entonces, ¿cómo rompemos los estereotipos? ¿Cómo podemos ir más allá del estereotipo, de la visión distorsionada de los europeos respecto a nosotros y nosotros de los otros, ¿no?, de los europeos, o del papel que nos toca a nosotros? Digo, yo tenía, una de mis abuelas era italiana, ¿no? Una señora muy, muy mayor cuando vino a Argentina. Pero cuando ella venía a Argentina, parece que, después me contaban, tíos, primos, qué sé yo, que esta señora estaba convencida que venía a América del Sur, a la Argentina, y que se iba a encontrar con gente desnuda con plumas en la cabeza, ¿no?, porque era la visión que ella tenía de una tradición, la visión en Europa de lo que era el indígena latinoamericano, ¿no? Ahí. Y nunca salió después de su casa, no sé si tenía miedo que le llegara alguna persona étnica a hacerle algo, ¿no? Pero entonces, esa tremenda ignorancia del otro y de situarte en la situación del otro, inclusive después cómo se atrofia el interés. A mí una de las cosas que me sorprende es todavía la relativa falta de interés desde América Latina respecto a lo que pasa en África, lo que pasa en el sudeste de Asia, en Australia, en otras partes. ¿No?
que está muy bien que nos entendamos, que conozcamos nosotros, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros no lo hace más nadie, pero también tenemos que dialogar con otros que han estado tan jodidos como nosotros, ¿no? O que los han recibido la experiencia colonial en otras condiciones, de otras maneras, pero además son seres humanos y son cosas de la variedad cultural que es fascinante conocer. Y a través de todas estas experiencias es que podemos llegar a conocernos mejor nosotros mismos. Así que esto que tú hiciste, salir de acá para ir a ver otra situación afuera y tratar después de mostrarlo localmente, lo que habías aprendido, y que no te dieran bola, es típico, es característico, pero está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para justamente que la gente se destape los oídos y que quiera escuchar y que quiera ver y que qué rico que podamos hablar con la gente de, qué sé yo, de la India, de Corea, del norte, del sur, de todo. Qué maravilla que somos humanos y en última instancia, a pesar del lenguaje, nos podemos entender, ¿no? Hola Luciano, Luciano Levín. Hace un rato nos estuvimos viendo en el otro webinar. Bueno, pero es eso, ¿no? Yo creo que nos falta mucho para abrirnos, hacer una América Latina menos encapsulada, con más diálogo hacia afuera, con más miradas comparativas, porque también comparando uno se conoce mejor a sí mismo también, ¿no? Pudiendo ver al otro, podemos entender mejor lo que somos, ¿no? O lo que nos falla, o lo que tenemos para dar, qué sé yo. Es una experiencia humana que tiene mucho para darnos, ¿no? Pero me encanta esto que tú estás contando, porque sí, es una experiencia paradójica, dolorosa, pero que enseña mucho, ¿no? Deja mucho. Así que está bien. Tenemos un espacio más para una pregunta más. Había preguntas en el chat. Así es, ¿y esas se pueden recuperar después de la manda? Sí, se puede recuperar justamente. Sí, había una intervención de Débora Suistum, no sé si querías tomar la palabra, Débora. Disculpame, antes había 2 preguntas. Ah, sí, perdón. Y después de Pedro Munari. Sí, entonces, de Edgardo Linares, de Pedro Munareto, cómo hacer para reformular las correlaciones de fuerza entre centros y periferias, si desde los lugares desde los que hablamos son a menudo y simultáneamente centros de sus respectivas periferias. Buenos Aires del Chaco, IDAES de varias instituciones del interior, o sea, justamente Pedro lo que hace es poner en evidencia la multiplicidad de centros y la multiplicidad de periferias y también los cambios, ¿no? Disciplinares entre un centro y una periferia, ¿no? Es decir, para una disciplina, un centro puede ser lo que para otro es una periferia. Me parece que por ahí va el comentario de Pedro, y bueno, luego está lo de Débora, pero no sé, Eve, si preferís contestar a Mira, justamente estoy leyendo ahora un paper que me mandaron de Santa Rosa de la Pampa para comentar para una reunión que tenemos la semana que viene, y es sobre básicamente sobre un personaje, no me acuerdo cómo se llama, un señor, un ingeniero, qué sé yo, en la Universidad de Bahía Blanca, en el contexto de la creación de la Universidad de Bahía Blanca en el año 56, como resultado de todo un proyecto, una aspiración de grupos de intereses variados en Bahía Blanca, de constituirse primero, qué sé yo, como capital regional de una región o de una provincia o de lo que fuera, pero Bahía Blanca como centro, aprovechando el puerto, aprovechando la concentración y riqueza relativa que tenía respecto a todo lo que los rodeaba, con el proyecto de construcción de un ferrocarril que llegaba hasta Chile para unir los 2 océanos, etcétera, etcétera. Y 2 años después se crea la Universidad de La Pampa, ¿no?
¿qué pasó aquí? Si estos tenían la aspiración de ser centros, y el artículo juega mucho con la idea de centralidad. A mí me suena raro esto de, Bahía Blanca, centro, ¿de qué centro? ¿De qué? ¿No? Pero había la idea de centro, de centralidad, respecto de toda esa periferia que incluía La Pampa, incluía La Pampa de Neuquén, Río Negro, inclusive después podía ver Chubut. Entonces, eso, centro, periferia, es una categoría. Al final uno tendría que discutir otras cosas que no hemos discutido hoy, que es la validez de la distinción centro-periferia. Tú lo puedes aceptar intuitivamente, pero ¿qué más que eso quieres hacer con la noción de centro-periferia? ¿Hasta dónde te puede llevar? ¿Qué vas a trabajar con estos intentos de centralidad o de convertir al otro en periferia, ¿no? Eso es otro tema. Cuando nosotros pusimos al título de nuestro librito, que era sobre Venezuela, Ciencia y Sociedad en Venezuela, y teníamos que encontrar una palabra que agarrase, que llamara un poco la atención, porque si te pones Ciencia y Sociedad en Venezuela, eso, un país de poetas, ¿quién te iba a leer? ¿No? Te hablaba de la ciencia y la sociedad, ¿qué era eso? Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Y una de nosotras dice, ay, ¿y si le ponemos ciencia periférica? ¿Cómo se lee eso? ¿Qué quiere decir ciencia periférica? ¿No? Empezamos a jugar con formas geométricas y todo. Pero bueno, así, ciencia periférica, ciencia en la periferia y todo. Y empezó a agarrar vuelo, y Marcos Cueto se sintió muy molesto porque después cuando ve todo esto, pues dice, no, pero si nosotros en Perú tenemos gente de primer nivel del mundo, ¿qué periferia ni qué periferia? ¿No? Entonces él habla y escribe un libro sobre excelencia en la periferia. Nosotros no estábamos diciendo que periferia es, olvídate, es malo, ¿no? No era porque fuera maloso ni nada, sino que era una realidad estructural. Seguíamos con Barsaski, con Amílcar y con toda esa gente. Pero Marcos lo tomó como que periferia significaba mala calidad. Y él quería demostrar que en Perú sí había buena calidad. Y entonces escribió un libro, estaba Monje Medrano, que era el gran médico científico, criollito, bien así, de raíz indígena y todo, que logró meter un golazo con el desarrollo de la medicina de altura en Perú, porque él tenía un proyecto con la NASA y no sé qué en Estados Unidos, que era en la época de los aviones a chorro, no sé qué historia, y él podía demostrar que todavía se sabe que Argentina siempre pierde cuando juega al fútbol en Bolivia, o en Perú, o en Ecuador, que te hace jugar en altura, ¿no? Bueno, desde la llanura te liquida. Pero él mostraba que sí había excelencia en la periferia. Nosotros también mostrábamos que había excelencia en la periferia, pero eso no quería decir que la ciencia fuera periférica vis-a-vis los criterios del norte, ¿no? Pero bueno, eso era un tema así. Pero todo va así, centros y periferia, es una cosa muy, muy relativa, hay centros y centros. Entonces ahora una de las cosas que estamos viendo es cómo en el proceso de construcción de centros o grupos de investigación o núcleos de investigación en la Patagonia, tú tienes un proceso de multiplicación celular, si se quiere, que a veces salen de la Universidad de La Plata hacia el sur, nuevas instituciones, desprendimientos, etcétera, que se van autonomizando, o de Bahía Blanca, y que llegan hasta Río Gallegos, hasta Tierra del Fuego, ¿no? Son estas universidades, estos institutos que fueron periferia de esos centros que a su vez eran periferia de otros centros. Es una cadena. No hay centros y periferias únicos, y además la cosa va variando en el tiempo, ¿no? Sí, una ultimísima entonces pregunta que está en el chat para no dejarla ahí, de Débora Swiston, que no tiene micrófono. Dice, hola Eve, muchas gracias por lo que compartís. Coincido con el comentario de Patricia, tengo una experiencia similar en mi investigación con familias al pie de los Cárpatos, con una beca europea de máster. Quería aprovechar para preguntar a Eve su opinión o perspectiva sobre las discusiones en torno a ciencia abierta participativa que vienen de las ciencias experimentales básicas y hay intentos de aplicar en ciencias sociales. Muchas gracias. Ok, bueno, sí, mira, a mí la idea de la ciencia abierta me gusta mucho, ¿no? No es la panacea,
tampoco. Sí. Y justamente estuvimos trabajando hace un tiempo con Leslie Chan y su red de investigación que está en Canadá, en Nairobi, y todo esto, y se juntó un grupo de gente, un grupo de Mariano, Frisoli y otra gente de Argentina participaban también en ese proyecto. Y hay una cosa que me llamó la atención, entre otras cosas, del pequeño grupo que me tocó acompañar más, era un proyecto que se hacía en Sudáfrica, donde se trabajaba con ciencia abierta y grupos tribales africanos, pueblos pastoriles. Y ahí había una postura muy firme, muy cerrada de los grupos de las etnias pastoriles africanas, que los tipos tuvieron que firmar un protocolo de acuerdo con las universidades. Había una universidad, la Universidad de Stellenbosch, de Sudáfrica, y una universidad americana donde había abogados de esa universidad, abogados para la justicia ambiental, la justicia étnica, etcétera, que estaban trabajando en esto, y los hicieron firmar todo un protocolo donde los indígenas, estos grupos pastoriles, se negaban terminantemente a liberar todos sus conocimientos en este proyecto de ciencia abierta. Pues no, mira, a nosotros en la historia nos fue mal en la película, nos fregaron un montón de veces durante la colonia, nos volvieron leña, ¿no? Así que nosotros no vamos a dar esto así como así a cualquiera, ¿no? Pero para la ciencia, no, que ni ciencia ni que cuerno. Esto es nuestro, y se lo damos a quien queremos y no se lo damos a quien no queremos, ¿no? Entonces, tipo, firmaron un protocolo de información que no podía circular. Entonces, esos son cosas que no podemos decir, bueno, ahora todos nos abrimos y todo es ciencia abierta. Justamente lo que estaba hablando antes del plan S y todo esto, está que ahora el negocio pasa por los datos, no pasa por los papers. Entonces te van a dejar las grandes casas editoriales, sí, publiquen libre, no fastidiamos más, un aplauso, todos somos open access ahora, pero te agarran por los datos, ¿no? Entonces la ciencia abierta tiene que luchar por ahí, va a tener muchas cosas que resolver, pero como idea es una idea fantástica, ojalá y no hubiera trabas, pero en el mundo no todos somos así, ¿no? No todos pensamos igual y pasan estas cosas. Entonces, ojo, es interesante, pero hay que ver bien lo que uno hace para no crearle más problemas a alguna gente, ¿no? Bueno, me encantó estar con ustedes, espero no haber dicho demasiadas impertinencias. No, profundamente agradecidos por tu presencia, por esta maravillosa, por compartir con nosotros todas tus vivencias, tus anécdotas, además del conocimiento. Para nosotros tiene un valor enorme también todo este entramado humano que nos transmitís. Axel. Bueno, también muchísimas gracias, Eve. La verdad que yo personalmente me quedé con muchas preguntas, pero... ¿Alguna vez tomaremos un café juntos? Alguna vez, sí, alguna vez. La excusa es próximo chat o Zoom, los chismes en Oxford, años 70. Nos tenés que revelar los datos, así los controlamos y los extorsionamos. Está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bueno. Muchísimas gracias. Dejamos por acá entonces. Saludos. Chao, saludos a todos. Después me mandan estos saludos porque pasan muy rápido y no los alcanzo a ver, ¿eh? Sí, mandamos. Bueno, dejamos la tanda de saludos. Entre la tanda de saludos. Bueno, lindo. Ya, voy a estar... No, esto va a estar grabado. No, ese es un dato importante. Esto va a estar grabado eventualmente. Las impertinencias entonces. No. Pero lo podemos desgrabar eventualmente, porque bueno, eso también implica tiempo. Así que bueno, por lo menos está grabado. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau.